Hola, hola amigos. Bienvenidos sean todos a su canal Frente Militar y Geopolítico. Hoy es 16 de noviembre del año 2025 y esta es una actualización de los últimos acontecimientos que están ocurriendo en el conflicto en Ucrania. Hoy tenemos un programa con mucha información, ya que muchos acontecimientos han ocurrido durante las últimas 24 horas, especialmente los acontecimientos que siguen ocurriendo en las regiones de Zaporizhia, Dnipropetrovsk y por supuesto la región de Donetsk, donde el ejército ruso sigue avanzando. Particularmente en la región de Zaporizhia, las tropas rusas han capturado una importante localidad que le abre las puertas a uno de los bastiones importantes del ejército ucraniano en esa región. Nos referimos a la ciudad de Orikove. Pero un poco más al este, el ejército ucraniano se ha desplomado completamente y las tropas rusas están haciendo una maniobra para cercar completamente a la guarnición de tropas ucranianas que está en la ciudad de Juliapole. Todo eso ocurriendo en la región de Zaporizhia. Muy importante porque les vamos a estar mencionando esta maniobra rusa que está dejando completamente sin aliento al ejército ucraniano y que está acercando completamente a Juliapole. También tenemos avances, como ya les mencionábamos, en la región de Dnipro. Las tropas rusas están cruzando ahora mismo el río Vorona hacia la localidad de Veliko-Mikhailivka y en torno a la región de Donetsk. Tenemos informaciones de último minuto de lo que está sucediendo en torno a las ciudades de Pokrovsk y Mirnograd. Como pueden ver, tenemos un programa con mucha información, pero antes de comenzar, quiero saludar a todas las personas que me escuchan desde cualquier parte del mundo, en especial a los amigos suscriptores de nuestro canal. Dicho todo esto, queridos amigos, nos vamos al campo de batalla porque tenemos mucha información que compartir con ustedes. Vamos a comenzar por lo que está ocurriendo en el sur. Nos vamos hacia la región de Zaporizhia porque la situación se ha desbordado en las últimas horas y el ejército ucraniano está sufriendo de verdad bastante aquí en la región de Zaporizhia porque incluso... Permítanme decirles que muchos canales ucranianos que no apoyan al ejército ucraniano están comentando las pésimas decisiones que ha tomado el ejército, los mandos en este caso, que bueno, ya han traído todas estas terribles consecuencias que ya se empiezan a ver en dos bastiones importantes en la región de Zaporizhia. En la región de Zaporizhia, más allá de la propia ciudad capital, que es esta ciudad que vemos aquí, tenemos a la ciudad de Orikovo, esta ciudad que está aquí, y a la ciudad de Juliapole, de la cual vamos a hablar en breve, que son los dos bastiones más importantes, y desde donde, estas dos ciudades, Ucrania comenzó la contraofensiva hacia el sur. Recuerden, el plan inicial de Orikovo era avanzar, atravesar completamente todas estas líneas, atravesar Tokmak y llegar hasta Melitopol. Y por otro lado, desde Juliapole, avanzar en esta dirección y llegar hasta Vuhledar. Bueno, realmente no funcionó en ninguno de los casos, saben que fue fracasada. Y vamos, queridos amigos, a concentrarnos en lo que está pasando fundamentalmente en dirección Orikove para después pasar a Juliapole. En las últimas horas, los medios que citamos a diario reportan que las tropas rusas, y no solamente los medios, sino que el Ministerio de Defensa de Rusia reporta que las tropas rusas han capturado la localidad de Malatovmachka y se encuentran prácticamente a las puertas de entrar en la ciudad de Orikovo. Esto es un golpe tremendo para el ejército ucraniano porque fuera de la ciudad de Zaporizhia, las otras dos ciudades más importantes aquí en la región que no están bajo control ruso en este momento son Orikovo y Juliapole. Juliapole creo que va a caer más rápido que Orikove, pero estamos acercándonos ya a la batalla por la ciudad de Orikovo. Repito, en las últimas horas el Ministerio de Defensa de Rusia anuncia que las tropas rusas han capturado por completo la localidad de Malatovmachka, esto ubicado a las afueras del importante bastión de Orikovo, que bueno, ya les expliqué, desde ahí fue donde Ucrania trató de avanzar hacia el sur y solamente capturó Robotini por allá por el año 2023, el ya lejano 2023. Las tropas rusas han dado un importante golpe al ejército ucraniano en este momento con este avance que los pone a las afueras prácticamente de Orikove. De verdad es un acontecimiento, me parece muy importante. El avance incluso se reporta que es hasta esta zona que les estamos dibujando. Vamos a tratar de hacerlo lo más cercano posible a lo que ha ocurrido. Y bueno, los comunicados llueven, el pánico en las fuerzas ucranianas se ha disparado completamente en las últimas horas. Muchos medios están criticando las decisiones tomadas
por los mandos ucranianos, los generales, porque, bueno, sí, han llevado tropas de élite para tratar de frenar lo que está pasando en Pokrovsk y Mirnograd, pero eso al mismo tiempo ha posibilitado que el ejército ruso avance en diferentes frentes al mismo tiempo. Por ejemplo, lo que está pasando en Zaporizhia y Dnipropetrovsk, que ya nadie lo puede esconder, lo que está sucediendo, por ejemplo, en ciudades como Konstantinovka, Siversk, Liman, Kupiansk. Y bueno, todo esto es el resultado de las malas decisiones también. Y bueno, por supuesto, la falta de recursos, la falta de mano de obra, o sea, muchos factores. Además, por supuesto, que todos hablan de que sí, que esto se produce porque el ejército ucraniano no tiene muchos recursos, no tiene muchas tropas. Bueno, pero también hay que darle el mérito al ejército ruso, que ha sabido pues maniobrar con todas estas operaciones y ha logrado alcanzar y atacar los puntos débiles del ejército ucraniano. Así que las tropas rusas a las puertas de Orikovo, otro problema enorme para el ejército ucraniano que se cierne sobre ellos ahora en Zaporizhia, donde ya están sufriendo bastante. Así que de aquí, de Orikovo, nos vamos a mover a otra ciudad importante, y creo que la situación se ha desbordado también en torno a lo que está pasando en torno a la ciudad de Juliapole, lo cual lo vamos a nombrar en este instante. Queridos amigos, la situación en torno a la importante ciudad de Juliapole está a punto de colapsar completamente para el ejército ucraniano. Se habla de muchas cosas, se habla de maniobras del ejército ruso para rodear completamente la ciudad. Otros mencionan de que las tropas rusas van a asaltarla. Definitivamente, cualquiera de las dos opciones es válida. Hoy nos vamos a concentrar en una escalofriante maniobra que está preparando el ejército ruso para rodear completamente la ciudad de Juliapole, una ciudad de más de 15.000 habitantes antes del inicio de la guerra. Aquí está Juliapole. Y bueno, quiero decirles que hoy han sucedido muchas cosas. Voy a ver cómo inicio toda esta narración, porque es importante narrarla de manera cronológica. Inicialmente se reportó que el ejército ruso logró avanzar hacia las afueras de la localidad de Zatitsia. Importante este nombre que está aquí, es fundamental para lo que vamos a pues leerles en un comunicado importante de diferentes medios de lo que va a pasar a continuación. Las tropas rusas han llegado a las afueras de Zatitsia. Esto es fundamental en el semicerco sobre Juliapole. Al mismo tiempo, ojo con esta información, porque se reporta que las tropas rusas en las últimas 24 horas han tomado también la localidad de Vesele. Esto ha sucedido en apenas 24 horas, porque ayer esto no había ocurrido. Por eso les digo que prácticamente no podemos dejar de transmitir ni un solo día, porque apenas dejas un día de transmitir y bueno, ya después prácticamente hay que hacer muchas actualizaciones en el mapa y los programas se hacen muy extensos. No es nuestro objetivo, es tratar de llevar la información día a día. Bien, estos son los dos avances importantes, y después también se reporta un avance del ejército ruso desde el sur hacia Zelenihai. Por lo tanto, este cinturón, graben estos nombres: Zatitsia, Vesele, Zelenihai, Chervone está completamente comprometido, y vamos a ver por qué se reporta un avance también al norte en Barbarivka. Bárbaro lo que están haciendo las tropas rusas en este momento, y vamos a traerles la cronología de eventos. A inicios de la mañana de hoy, los medios nos reportaban que las tropas rusas se habían acercado peligrosamente a Juliapole desde el norte. Las tropas rusas entraron ya en Zatitsia, que se encuentra aproximadamente a 1.7 kilómetros de la ciudad de Juliapole. Pero con el transcurso de las horas, después nos comenzaron a llegar las informaciones de fuentes fiables que citamos a diario, que confirmaban que las tropas rusas han capturado la localidad de Vesele, han entrado en Zelenihai y han entrado en Zatitsia. Repito, Vesele en este momento ha quedado bajo control total del ejército ruso. Vesele ha sido capturada. Las tropas rusas han entrado también en Zelenihai, como ya les comentaban estos medios, y han entrado también en Zatitsia. Eso es todo lo que ha ocurrido en las últimas horas, que no es poco y es fundamental para lo que vamos a decir a partir de ahora. Vamos a tratar de dibujar todo lo que ha ocurrido. Primer avance del ejército ruso sobre Zatitsia, capturan toda esta zona, prácticamente llegando hasta la carretera que le queda al este a Juliapole, y luego, ya que el ejército ucraniano no está mostrando ninguna defensa, las tropas ucranianas se han retirado masivamente de Vesele, y el ejército ruso ha aprovechado esta situación, ha capturado Vesele, ha entrado en Zelenihai, como pueden ver aquí, y han asegurado toda esta zona en el flanco del sur de la ciudad de Juliapole. Repito, es una ciudad, no es una localidad pequeña, es una ciudad tal vez no tan grande como Pokrovsk, pero es una ciudad importante. Aquí está
Esto es más o menos el movimiento que nos traían estos medios, pero esto no terminó aquí. Desde aquí, los medios lo que más dicen es que desde este punto donde están las tropas rusas, menos de 1.5 kilómetros separan a las tropas rusas ya de entrar directamente hacia Juliápole, como pueden ver aquí, ¿no? Básicamente esto puede ocurrir en las últimas horas. Es el primer acercamiento que nos traen los medios. Y bueno, los propios medios ucranianos se encargaron de divulgar la información de que estaban atacando ellos mismos a las tropas rusas. Aquí van a ver imágenes del ejército ucraniano tratando de bombardear las posiciones del ejército ruso dentro ya de las inmediaciones de Zelenizhai. No puedo poner el video completo, hay que decirlo, hay soldados rusos que han perdido la vida ahí, pero el ejército ucraniano está bombardeando a las tropas rusas que se encuentran a las afueras de Zatizia. Como imaginarán, esto no terminó aquí. Vamos a estar también hablando de lo que sucedió un poquito más al norte, en la zona de Barbarivka. Y es que un poco más al norte de todos estos acontecimientos, las tropas rusas han avanzado, al parecer, desde Rivnopil y habrían alcanzado prácticamente la carretera P85 que comunica directamente Juliápole con toda la zona del norte. Anoten este nombre, Barbarivka, porque también es importante. Al parecer, de esta manera también lo confirmaba el medio Raibar. Las tropas rusas han lanzado un zarpazo hacia Barbarivka. Y bueno, todo parece indicar, queridos amigos, que las tropas rusas habrían llegado hasta este punto que está aquí, según esta información. Que bueno, estamos esperando más confirmaciones, pero de ser cierto y de ser confirmado por otros medios, pues estaríamos hablando de que la P85, esta autopista que comunica a Juliápole con la zona norte, está completamente cortada. Ya saben que aquí las tropas rusas entraron en Danilivka hace varios días, cortaron este tramo de carretera. Si encima de eso el ejército ruso logra cortar también esta carretera en Barbarivka y avanzar desde Barbarivka hacia Beknia Terza, pues será realmente terrible para el ejército ucraniano. Así que aparentemente esto es lo que ha ocurrido en las últimas horas, pero permítanme mostrarles lo que algunos medios ya comienzan a explicar de lo que puede ser esta maniobra rusa para acercar completamente Juliápole. Tenemos aquí un comunicado importante que menciona esta situación. Esta maniobra rusa al parecer consta de diferentes fases. Como pueden ver ahí, ruptura en el noreste, que tiene que ver con los avances rusos para fracturar la línea defensiva ucraniana, una infiltración táctica que está utilizando Rusia constantemente, donde pequeños grupos penetran entre posiciones ucranianas usando bosques y terreno agrícola para desorganizar y obligar a repliegues, además de desmontar nodos defensivos, sin llegar a choques frontales. Y esto es algo muy importante, sin llegar a choques frontales. Además, el golpe a la logística, que están cortando completamente las rutas, los depósitos y las carreteras que abastecen Juliápole. Aquí lo pueden ver, el corte de la P85 completamente cortada en este momento. Falta cortar la carretera que viene del oeste, pero bueno, creo que lo lograrán. Al mismo tiempo, la formación del semicerco, que ahora mismo vamos a mencionar, que es estos avances que se están produciendo alrededor del arco Vesele, miren, Zatizia, Zelenizhai, Chervone, todo este arco que está aquí, que es tal vez el arco más importante para lograr completamente el cerco sobre la ciudad de Juliápole, y además el cierre del cerco, que es pues la parte final, ¿no? Que es buscar unir los tres vectores de ataque desde el noreste y el sureste, completando perfectamente la pinza y dejando a las unidades ucranianas atrapadas, forzando la retirada acelerada o la rendición local. Estos son 5 puntos importantes que han comentado diferentes medios, y aquí les traigo también otra parte de esta escalofriante maniobra rusa para acercar la ciudad de Juliápole. Como parte de esta maniobra también se expresa que al norte es probable que las tropas rusas ataquen primero en dirección a las aldeas de Barbarivka y que usándolas como base logren romper la línea enemiga y avanzar. Aquí está Barbarivka, es lo que les estamos diciendo, romper esta línea defensiva completamente, cortar la logística y avanzar directamente hacia Beknia Terza. La captura de Barbarivka permitiría a las fuerzas rusas continuar su avance hacia, ahí lo acabamos de decir, hacia Beknia Terza, asegurando el flanco, desde donde controlan rutas rurales y formando un cerco por el norte alrededor de Juliápole, poniendo en riesgo de ser cercada la guarnición enemiga. Aquí está Juliápole, pueden ver, Juliápole, el avance que todos ya están diciendo, donde algunos medios ya confirman que las tropas rusas ya han logrado entrar directamente en Barbarivka. Y bueno,
Por último, la pinza norte-sur, que habla de todas estas localidades que les estamos nombrando, Satixia, Selenihai, Vesele, Cherbone, para cerrar completamente este semicerco, pues habla de que con este avance de última hora las tropas rusas se encuentran a solo 1.7 kilómetros de Juliapole y que simultáneamente, pues en el este y el sur, estas unidades rusas que operan en este eje que ya les acabo de mencionar, están creando una cuña que va a desestabilizar la defensa, mientras unidades infiltradas aprovechan bosques para desbordar las posiciones ucranianas. Estos medios también mencionan que si estas posiciones caen, ¿sí?, la ciudad de Juliapole quedará aislada por 3 lados, complicando toda la logística ucraniana, restringiendo las rutas de escape y reduciendo el margen de maniobra en ese eje fortificado de estas localidades, abriendo la posibilidad de un avance ruso hacia las afueras de Juliapole que quedará operativamente cercada, sin abastecimiento y aislada de refuerzos, consolidando así la maniobra envolvente rusa en este sector de Zaporizhia. Como pueden ver, queridos amigos, puede ser que Juliapole incluso sea cercada o sea asaltada en las próximas horas, y puede incluso, queridos amigos, que Juliapole sea una ciudad que caiga bastante rápido, de manera muy sorpresiva para muchos, porque no estaba en la lista de ciudades que podría caer. Pero los acontecimientos se han precipitado en las últimas horas y puede que sea Juliapole, después de que caigan Pokrovsk y Mirnograd, una de las próximas ciudades en caer bajo control total del ejército ruso y un importante bastión en la región de Zaporizhia. Ya se los dije, más allá de la propia ciudad capital, las otras 2 ciudades importantes aquí son Orikove y Juliapole. Desde Juliapole y toda esta información nos vamos hacia la región de Dnipropetrovsk, que también está trayendo muchas informaciones en las últimas horas. Diferentes medios reportan que las tropas rusas han avanzado al sur de Slajova y han logrado capturar toda esta zona que está aquí, que habría quedado bajo control total del ejército ruso. Los medios que traen esta información son conocidos por todos, pero fundamentalmente el medio Diken nos traía esa información durante la mañana de hoy. Las tropas rusas han asegurado este flanco y han asegurado completamente la doble frontera. Aquí confluyen las fronteras de las regiones de Dnipropetrovsk y de Zaporizhia. Zaporizhia ya vieron todo lo que está ocurriendo, pero Dnipropetrovsk tampoco se queda detrás, porque como pueden ver, las tropas rusas han llegado a alcanzar la doble frontera. Y el otro bastión ucraniano importante en Dnipropetrovsk, además de Pokrovsk y Novopavlivka, donde las tropas rusas ya han atravesado la ciudad, es sin duda alguna la ciudad de Veliko-Mikhailivka, donde nuevamente las tropas rusas han logrado avanzar y han llegado prácticamente a las afueras del noreste, al borde del río Bokcha. Este río que está aquí ha sido alcanzado en los últimos minutos por las tropas rusas. Según reportes confirmados, según informes confiables, las tropas rusas han roto completamente la defensa ucraniana aquí. Noten que las tropas rusas en Dnipropetrovsk y Zaporizhia están haciendo lo que quieren. Lo que quieren, y ojo, no es con una fuerza muy numerosa. Algunos medios incluso plantean que de Rusia llevar toda la fuerza tan poderosa que tiene concentrada en Pokrovsk, en Mirnograd, en Konstantinovka, si ese puño de ataque estuviera concentrado no en esa zona, sino en esta, pues las tropas rusas avanzarían mucho más en este eje, porque Ucrania no está mostrando ninguna defensa en esta dirección. Así que vamos a actualizar el mapa. Las tropas rusas se han estirado mucho más y han llegado en este momento al río Bokcha en la parte este de Veliko-Mikhailivka. Esto está ocurriendo en la región de Dnipropetrovsk, que también las tropas ucranianas están sufriendo bastante, pero muchísimo, para contener al ejército ruso, que sigue, por supuesto, avanzando, y ya han caído más de 30 asentamientos en solo la región de Dnipropetrovsk. Desde Dnipropetrovsk nos vamos directamente a lo que está pasando en Pokrovsk y Mirnograd. Sé que muchos, sé que se menciona mucho Pokrovsk y Mirnograd, pero queridos amigos, las otras partes del frente también son importantes y hay que mencionarlas también. Siempre es bueno, por supuesto, actualizar todo lo que está sucediendo. No solamente Pokrovsk, que es importante, por supuesto, pero también es importante Juliapole, Orikove, Kupiansk, Liman, Siversk, Konstantinovka. Todas esas ciudades son importantes también. Incluso Volchansk, que es la menos mediática. Pero bueno, llegamos ya a lo que está sucediendo en Pokrovsk.
Hoy ha ocurrido un acontecimiento importantísimo en las últimas horas que diferentes medios pues no se ponían de acuerdo en confirmar dónde ocurrió o cómo ocurrió finalmente. Y es que hoy el ejército ucraniano pues comenzó a bombardear a las tropas rusas justo en esta evasión que está aquí. Esta fortaleza que está aquí, pues los soldados rusos estaban presentes ahí. Y se veía este ataque con drones ucranianos a las posiciones rusas. Ahí están los soldados rusos, ahí los pueden ver, soldados rusos. Están ahí, los pueden ver perfectamente, son soldados rusos, están justo aquí. Esta posición ha sido tomada. Ahora, algunos mapeadores comenzaron a informar de que esta posición fue tomada desde esta dirección, Esta dirección o esta zona nosotros la tenemos actualizada desde hace mucho tiempo. Nosotros la hemos actualizado con nuestros mapas, las fuentes que transmiten la información, pues la mayoría expresaba que este movimiento se produjo desde esta dirección que ya, repito, lo teníamos anticipado, lo teníamos ya considerado. Sin embargo, algunos medios han publicado la información hoy de que este movimiento en realidad se produjo desde aquí, desde la zona norte de la ciudad de Pokrovsk hacia el norte. Ojo que no es cualquier carretera, es la carretera que comunica, como pueden ver, Rodinsk con Krichino, donde está el ejército ucraniano concentrando su fuerza para atacar al ejército ruso. Es decir, varios medios lo que afirman es que el movimiento en realidad se produce desde este punto, aquí hay otro medio que también lo confirma, desde este punto y no desde el otro punto que nosotros habíamos considerado. Aquí está Surya Maps. Y bueno, hay también medios que dicen que en realidad toda esta zona ha sido cercada ya por las tropas rusas. Es decir, que aparentemente toda esta zona que está aquí habría sido cerrada por el ejército ruso en este punto, y de ser así, si en este punto las tropas rusas han cerrado completamente el cerco, ahora sí que no hay oportunidad ninguna. Si bien algunos medios hablaban de la pequeña brecha que todavía tropas ucranianas utilizando la niebla están utilizando para escapar de Mirnograd y Pokrovsk, lo cierto es que ahora con este avance, si es concretado definitivamente, no hay por dónde huir. No hay por dónde huir en este minuto, que es lo que están comentando los diferentes medios. Además, muchas informaciones comienzan a circular de la propia ciudad de Pokrovsk y tenemos imágenes como esta, donde están los soldados rusos dentro de Pokrovsk. Ahí los vamos a ver. Los soldados rusos están en Pokrovsk. Son soldados rusos en edificios que han sido ya completamente bombardeados. Están haciendo operaciones completamente de limpieza y los podemos ver. Soldados rusos dentro de Pokrovsk, dentro de los edificios ya de Pokrovsk, comienzan a circular estas imágenes. Estas son imágenes de último minuto. Aquí están los soldados rusos, los pueden ver perfectamente. Dentro de la ciudad de Pokrovsk, caminando tranquilamente, sin miedo que los drones ucranianos los ataquen. Como pueden observar en esas imágenes, ahí están los valientes soldados rusos dentro de Pokrovsk. Los pueden ver ustedes con sus propios ojos. Situación controlada dentro de la ciudad. Perfectamente. Queda muy poco para que el Ministerio de Defensa de Rusia anuncie la caída total de Pokrovsk. Y bueno, mientras todo eso ocurre en Pokrovsk, también tenemos informaciones de lo que está pasando en Mirnograd, donde en las últimas horas se reportan nuevos avances de las tropas rusas. Inicialmente el medio Surya Maps reportaba que el ejército ucraniano comienza a retirarse del sur, o intenta retirarse, no quiere decir que lo logren, pero intenta retirarse del sur. Y bueno, aparentemente toda esta zona donde Ucrania ya comenzó a retirarse ha sido inmediatamente ocupada por las tropas rusas, según la información que nos traen los medios. Es decir, aparentemente el ejército ucraniano ha realizado algo como esto, se han retirado, ¿sí? Se retiran completamente. Y desde aquí entonces las tropas rusas han aprovechado y han asegurado toda esta zona que está aquí, que es lo que nos comentan estos medios. Aproximadamente esta zona que vamos a actualizar, pues habría quedado bajo control total del ejército ruso en las últimas horas. Esto es aproximadamente lo que ha ocurrido. Las tropas rusas han capturado toda esta zona al borde de la mina, que ya quedó bajo control ruso, y que mostramos las banderas rusas dentro de esa zona. Y bueno, queridos amigos, la situación, ¿qué les puedo decir? En Pokrovsk y Mirnograd, pues alarmante, catastrófica, no sé cuántos adjetivos utilizar para lo que está pasando con el ejército ucraniano aquí, porque, ojo, cuando caigan Pokrovsk y Mirnograd, van a caer varias localidades más, o sea, me refiero a ciudades importantes. Anoten ahí a la ciudad de Juliapole, anoten, por supuesto, lo que está pasando en Siversk, donde las tropas rusas siguen avanzando dentro de la ciudad. Se van a acelerar los asaltos rusos sobre Limán,
O sea, no solo Siversk, que está comprometida, las tropas rusas ya están en Siversk, en el norte y en el sur. El asalto alemán se va a acelerar. Y bueno, sin duda alguna caerán ciudades importantes como Kupiansk y Volchansk en la región de Kharkov. Todo eso puede ocurrir incluso antes de que finalice el año 2025. Pero por ahora hemos terminado nuestro programa de hoy. A todos ustedes, muchas gracias por su atención. No olviden dejar su like, no olviden comentar y no olviden suscribirse a Frente Militar y Geopolítico para que de esta manera les lleguen las notificaciones de los videos que subimos diariamente. Muchísimas gracias por su atención y que Dios los bendiga a todos. Nos vemos en un próximo programa.